APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Chusku rikuchik bajo un mismo sol chayamupan mashikuna ñukanchika kay ayllu llaqta Angochawa ayllu llaqtamantapacha kimirinchik kikinunapa wasikunaman. Kay rikuri kusqamantapacha ñukanchika villachinkapa munapanchik kay ayllu llaqtapika ashtaka runa warmikuna karankikuna shinallata kay ambikunapash kawsa alpakunami kan. Kay alpakunaka kay Chinchay Suyo nishka Ecuador mama llaqtapimi sakirin. Shinami kallarinchik mashikuna ali shamushka kapaychik kaymi kapan bajo un mismo sol. Muchana rumi mandapacha ñukanchika kimirinchik kikinunapa wasikunaman mashikuna. Kay kuskapika ashtaka imbabura taytamandapacha urmashka rumikunata tarita ushanchik. Shinallata kay ukuladumanga charinchik suman alpakunata. Kaypi runakunaka kay alpakunata kamashpa kawsak runakunami kan. Shinami yalinchik rimangapa imashinami ñukanchika apagukumandapacha pundamanda llankashpa shamunajushkanchik hamutankapa imashpata runakunaka mana runa shimita rimanchik pingañachishpa mana pingañachishpa kunamandami llankashpa shamunajushkanchik. Shinapash kaywanka kimirinkapa munanchik kay Año Internacional de las Lenguas nishkapi. Rikupaychik. Nos encontramos en el Parque de Otavalo. Vamos a ver qué es lo que opina la gente. ¿Cuántos idiomas hablas? Yo hablo solo un idioma, el español. 2, 3. El español y el quichua. Con el español y el quichua. Quichua, español y un poco de inglés. Quichua hasta rimane, pero español está rimane. ¿Cuál es tu idioma materno? Mi idioma materno es el quichua. El quichua. Quichua. El quichua. Mi idioma materno es el quichua, pero mis padres nos enseñaron más a hablar el español. ¿Tú crees que el quichua se está perdiendo? Sí, hoy en día sí el quichua se está perdiendo bastante porque muchas veces en el hogar no se instruye a los hijos, no se les enseña desde pequeños. Claro, mucha gente a lo que va viajando va trayendo nuevos idiomas y mientras de eso no hablan nuestro idioma, solo hablan lo que es español. Quichua casi se está perdiendo y la cultura también. Porque la gente baja a las ciudades y más aprende a hablar español. Ñuka partimanda quichua shimita nachinga chichumunane ñuka punda mandapacha ñuka taytakuna quichua shimipi palrankashka chayta ñuka katini pirukuna kay hipa viñaykuna puro español yachajushka kan rupakunatapish cambiado churajushka kan ñuka runa kaykani chaymanta ñuka runa kayta nachingapa munani imashpa punda abuelukuna chashna karka chaymanta ñuka trabajokunapish pala y pikukuna trabajashpa kawsani. Shuk convidayta sakinkapa munanchik mashikuna kay kuskakunaka sumak pacha rikuychikunata micharin. Shinallata kay ayllu llaqtapika tarita ushankichik mikuykunata, talpakunata, maki ruraykunatapash. Shinaka convidanchik gulpi rikun mashikunata kay llaqtakunapi, karu llaqtakunapi rikuykunatapash. Yalinchik rimankapa imashinami ñukanchik kumba yanda inayu kachamushka shuk rikuchita kay quichua amazónico warmikunaka kunankaman llankashpa tiyan imashinami mokawas pilchikunata. Kay pilchikunapika paykunapa kawsaykunata ruraykunatapash hasta ungarin kilkaykunatapas sakishpa kawsan. Shinaka rikushunchik imashatimi rurankashka. Mi nombre es Elvia Santi. Primero vamos a la selva a buscar el barro. Para secar el barro, lo pegamos en los postes de la choza. Después, empezamos a unir en la base en forma de un caracol. Luego comenzamos a raspar con el huihuisco. ¿Qué es el huihuisco? Son pedazos de calabaza. Nosotras como mujeres tenemos que arreglar bonito las herramientas para dejar sin raspones la mocawa. Cortando con la mano, raspando con el huihuisco, con la hoja de maíz, limpiando y sacando piedras pequeñas y formando la boca.
Después de todo, empezamos a bañar la mocagua que debemos pintar. Pintura roja, negra y blanca, todas esas pinturas también son piedras. Las piedras lisas también se encuentran en la selva, en los ríos pequeños. La piedra debe ser lisa para pulir la mocagua. Una vez que esté seca, sacamos del hombre el cabello de la raíz. Tenemos que amarrar bien en unos palos de chonta o en ramas pequeñas. De ahí se forma la brocha para empezar a dibujar. Akay mamata katichingawa ichilla wagunata ichilla akcha wagunan chayta watasha charingarawunchik hawingawa. Debe estar bien hecha la pintura negra, la roja y la blanca. Todas esas debemos utilizar para dibujar. Después de dibujar, viene la horneada de mocagua. ¿En qué vamos a hornear? Para hornear, debemos tener la leña ya lista y tenemos que tener una vasija rota y antigua. Ahí debemos poner la mocagua. Dejamos a fuego hasta que quede un tono medio negro. La mocagua debe secarse. Lo que estamos horneando es una lámpara. Después, ponemos la ceniza arriba. Luego, metemos más leña abajo. 3 veces debemos atizar la leña para que la mocagua se hornee bien. El silliquillo sirve para que la mocagua brille y coja fuerza. Esto también lo encontramos en la selva. Es la savia de los grandes árboles. En agua caliente, golpeando con la piedra, así se forma el silliquillo. Hay 2 colores, blanco y negro. Para que la mocagua no se torne negra, debe ser bien procesada el silliquillo. Cuando vemos que la mocagua está horneada, sacamos del fuego. Ñachayashkata shinarikushkawasha surkushun ninamanda kay mocawata. Chiwasha shilkillun garawunchi. Después de eso, empezamos a dar brillo con el silliquillo. Una vez sacado del fuego, comenzamos a poner el silliquillo despacito, despacito. Cuando está muy caliente, queda negro la mocagua. Por eso, comenzamos a cubrir cuando se va enfriando. Después de todo esto, tenemos lo que ustedes pueden observar: mocaguas, vasijas, cualquier otra forma. Esto es lo que hago. Esto es lo que mis abuelas me enseñaron. Esto es el saber del barro. Manga Alpa. Gracias.
mangalpa mama yachay pagrachu. Villachishpa katinchik mashikuna kay kuskakunaka punda mandapacha kaypi rumikunaka kawsan inkakuna kay karu llaktakunamanta mishukuna manara chayamunpillata kaykunapika kawsanajushka kay rumikunaka chaymantami kaypika tarita ushanchik tula nishkakunatapash ashtawan karin pukarakunatapash. Kunanka yalinchik kay Otavalo kitipimi riksirkanchik suk sumak taytata payka Joaquín Tuqueres shutitami charin payka wawamantapacha llankashpa shamujushka imashinami kay achik hapirinakunata vela nishpa riksinchik mishushimipika tulpukunatapash hamuktashpa shamujushka chaymantami ñukanchika kaypi riksikrinchik yachakukrinchik imashinami ima tulpukunatata mutsurinchik ñukanchik shunku mañaykunata atsilkunaman churankapak. Yo me llamo Joaquín Tuqueres Parinango. Yo soy de Cotacachi, vivo en Otavalo. Me dedico a las velas. Aquí en la iglesia Jordán vendo 27 años. Ya estoy por 28 años. Yo me empecé con poquito y ahí me fui vuelta aumentando poco a poco. No tenía colores, era solamente con cositas blancas nomás, de las velas nomás. Primero era con los cirios, después de colores. Yo no sabía qué significaban los de colores, pero ya venían las señoras así, ya cuando era final del año, para empezar el año nuevo. Decían que era la amarilla la suerte, la verde era el trabajo, la salud, la roja es el amor, amor de la familia, amor del hogar, amor de Dios. El color tomate era viaje y negocio. Las azules para la salud tienen energía y esperanza, son dos cosas ahí, les digo. Las velas negras es para la gente enemigas y para la gente que nos hace mal. Y hay vuelta la velita blanca, yo me llegué a enterarme muy tarde, ha sido la paz. También es para hacer adivinar, limpiándose uno. Nos ve, ellos tienen que decirse limpien, entonces eso se hacen así, entonces ya, entonces le preguntan nombre, cómo se llama, está prendida la vela, por eso Taita Yacha está estudiando. Si esa persona vive solo enfermo, entonces le dice estoy así, Taita dice no, estoy así, me voy al médico, no me mejoro yo. No me mejoro. Entonces dice, usted está hecho mal bastante, pero eso que le ha hecho mal lo está diciendo más, pero usted está ya tiempo ya, por lo menos ya usted mismo ya entonces ellos dicen, ya estoy como unos 10 años, ya estoy como unos 5 años, tengo un recaimiento, no tengo hambre, me duele una cosa, me duele otra cosa, entonces puedo mejorar. O sea que el hacha dice, no es por de gana, si usted ha tenido un problema por su hijo, por su hija, ha sido por el matrimonio de su hija, todo le avisa ahí.
Me he puesto muy bien, me he puesto alegre. El negocio no es para estar criticando a nadie, para estar hablando de mal a nadie, porque hay que ser de un carácter suave, atender con respeto y así mismo que nos respete a nosotros también. Nunca hay que hacer broma, pero con suave, continuo, todos me conocen. Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Amigos y amigas televidentes, hoy queremos compartirles los mensajes que nos envían a nuestras redes sociales. Vani Torres nos comenta: me encantan sus videos porque tienen mucho contenido didáctico sobre el pueblo quichua Otavalo. Soy de allí, pero vivo en Europa, por lo que solo conozco de mi cultura lo que mis padres me enseñan y gracias a ustedes que nos enseñan novedades sobre nuestro pueblo. Kevin Segovia se expresa: en lo personal, me siento muy triste al ver cómo la música que un día llegué a amar se ha convertido en simple diversión y forma de ganar popularidad o aceptación entre grupos sociales, dejando de lado el verdadero sentido de hacer música al punto de transmitir lo que sentimos. Tan grave está la situación de la música auténtica otavaleña que incluso personas mayores con mucho conocimiento sobre nuestros ritmos han optado por seguir un estilo más comercial que cultural. Meridiano Wemer nos describe: sus programas son muy recomendables con enseñanzas, entretenimiento y otros. Gracias por sus comentarios. Los invitamos a que sigan comentando, compartiendo y se suscriban a nuestro canal. No se olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Ñami chayamurkani. Shamupay mama. Shuk chalinata pamurkankichu mama. Ari, mas kapaylla. Kaykaña mawkayashka ya. Rikushun. Aligu pachama. Kaykuta papay. Pay. Vida maskayka nakulkillachu kan. Vida maskayka chupa muchuyta yuyaspa llankaymi kan. Chaymi ñukanchik kawsay kan. Pay. Visiten nuestras redes sociales, en Facebook como Bajo un Mismo Sol, APAC TV, APAC Quichuas, en Twitter, @APAC-ORG, en Instagram, @APAC.Otavalo, en YouTube, APAC Otavalo, email, apacotavalo@gmail.com, WhatsApp 0967 50 13 98. Página web www.apacotavalo.tv. Suscríbete ahora y cuéntanos historias de tu comunidad. Continuamos presentando Bajo un Mismo Sol. Kay watapi mishutichirishka kay ONU tandanahuimandapacha kay Año Internacional de la Lengua nishkata. Chaymandami rimarkanchi Miriam Masakisa tiyawan imashpata kay watata kashina shutichishka nishpa. Hasta wangarin rimarkanchi mama María Rosa Elena Velázquez payka ayllu llaktapi kawsak mama kan shinallata wawamandapacha kunangaman runa shimita rimashpa kawsan. Chaymandami tapurkanchi imashinami kunanga rimaykunaka kan wambrakunawan, chayra viña wambrakunawan, rukukunawan. Kunanga tianra rimaykuna ñana tian imashpapash runa shimi chingarihimanda ñana rimarin chaykunamandami kay rikuchika kan. Ñuka shutiku kapan María Rosa Elena Velázquez. Ñuka na castellanta cariñachapanika aligutaka wakin entendini pero tigrachinapak na atinapani chayka kanchikpa runa parlanchik shinagutallami yachapani. Ñuka familiapika quichuata kanka wawakuna golpillatami rimanata yachapa. Chay castellanotaka shina paypuk wawakuna kutiña parlapan paykuna shina kutiña españolkupi. Kanchikwanka yanka parlapan quichuakupish.
En la época actual estamos perdiendo más que nunca los idiomas ancestrales. De 6.700 lenguas que están en peligro de desaparecer, el 40% son indígenas. 15 lenguas originarias se pierden cada semana. Considerando esta preocupante situación, el 19 de diciembre de 2016, la Asamblea General de la ONU declara al 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Los pueblos indígenas, el momento en que llegan a Naciones Unidas, demandan una participación más plena y efectiva dentro de este sistema intergubernamental. Se convierte en una plataforma en donde participan tanto pueblos indígenas, los estados y también el sistema de Naciones Unidas para juntos desarrollar recomendaciones dirigidas a los estados y también a las agencias de Naciones Unidas sobre sus preocupaciones. Muchos de los temas que se discuten más bien es la pérdida de las tierras y territorios, la apropiación de sus conocimientos tradicionales y también entre estos puntos se hallaba la pérdida y el rechazo tal vez a las lenguas de los pueblos indígenas. Entonces es por esto que este foro permanente, escuchando esta preocupación de los más de 370 millones de pueblos indígenas que existen en más de 90 países, organiza una primera reunión de expertos sobre lenguas indígenas en el 2008 y posteriormente en el 2016 una vez más se afianza esta voz global de esta reunión de expertos es la declaratoria de un Año Internacional de Lenguas Indígenas. Los Estados miembros tienen que apoyar esta demanda y es así que Bolivia y Ecuador son los dos países que escuchan esta demanda y traducen esta aspiración en una resolución de la Asamblea General y en el año 2016 empiezan las negociaciones para que los Estados miembros de la Asamblea General, 193 países, adopten en consenso este año internacional. Kaysakta gupipa kichwa gupilla gulpi sata parla panchichi kati wamra obiñaygu kunami español pilla parla pan kanchina okuna kay kichwa gupilla parli que parlas ko kapanchina tu paris ko maitana naxos kichwa parla panchi joven uguna kunan tiempo kanyashina español gupura pilla parla no kayachi. En el mundo actual se puede hacer todo en español y en otras lenguas dominantes como el inglés. Por eso los jóvenes no sienten la necesidad de hablar quichua. Buenas tardes. Una vez que se adoptó este año internacional fue bastante interesante como solamente algunos de los gobiernos hicieron noticia, ¿no?, sobre este particular año. El movimiento indígena, más allá de que están en cada uno de los países luchando y demandando y realmente implementando lo que es su vivir bien, estaban un poco alejados de lo que ocurría en el escenario internacional. Pero ya una vez informados sobre este importante hito, cada uno de los pueblos empezó a apropiarse de esto, ¿no? Entonces se elabora un plan de acción liderado por la UNESCO, porque justamente en esa resolución se pide a la UNESCO a que lidere todo este proceso como una agencia de Naciones Unidas. Nosotros nunca nos imaginamos que iba a tener tal trascendencia, no solo a nivel local, pero también a nivel regional y nacional. Recientemente acaba de concluir el 18 periodo de sesiones del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas. Entonces tuvimos un tema de la agenda especialmente para el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, en el cual logramos recopilar una serie de buenas prácticas desarrolladas tanto por los gobiernos, pero también por los propios pueblos indígenas en casi todas las regiones del mundo. Claro que en algunos otros países, a consecuencia de que muchos de los pueblos son reconocidos en sus constituciones, han logrado implementar de mejor manera este plan de acción.
Esto hay que recalcar porque hay otros países, por ejemplo, en regiones como el África o en Asia, que muchos de los pueblos ni siquiera constan en sus constituciones, que cualquier apoyo financiero o político no debe ser solamente para las instituciones, sino para los propios pueblos. Lo ideal es que en este año se multipliquen los hablantes de los propios idiomas, de sus propias lenguas. Por esto aplaudo el trabajo que hace APAC, por ejemplo, el trabajo que hace Radio Ilumán. En el norte del país siempre yo los escucho y estoy muy contenta de que en sus programas está presente nuestro runashimi, está presente el quichua. Linda, haku asima ñachishanmari, wasma muyushu. Abuelita, no lo entiendo. Haku asima nini wawa ñachishanmari, haku asima. Los efectos de la pérdida del idioma aumentan la brecha generacional e impiden la transmisión cultural. Chay shunitu kuna stombacha na intindi kapang chay kuna parlita nos paka ñuka ka escuela me expemaga ñuka kascha konta yacha himanjari karkani kaschata kana yacha spanawo kuna parlita usanita yuyapani Yakia chiwan chaykunapi me na escuela man mama tayta kachashkakunata yarina urmapan. Ñukanchik shimitaka wawakunaka kunkakrinman yarin ñashina español pisha parlashpaka chayka yachakushpima katishpayman ali kana kapan yarin. Ñukanchikpa runa kawsaykuna ña runa parlukuna chingaririshpaka hasta medio mishukunalaya kawsakrishpaka runakunapa kawsay chingaririshpaka hasta llakishaka hasta sentiripanka. La pérdida del idioma resulta en pérdida de cultura y conocimiento ancestral. Las tradiciones, prácticas e historias de la cultura mueren con la lengua y la comunidad se ve forzada a asimilar la corriente dominante y olvidar la propia cultura. Que con esto lo que nosotros podemos aportar para los sistemas de mitigación, para grandes problemas de la humanidad como el cambio climático, la seguridad alimentaria, el propio conocimiento. Entonces no es que solamente nosotros como pueblos perdemos, sino también toda la humanidad. Ñukamikani Miriam Salasaka Llaqtamanta tukuykuna runashimida rimashunchik ñukunchik wawakunawan kay shimika mishki shimimi kan chaymanta tantanakusha sinchi hawamu push apashun ñukunchik shimida kutinllati munani kikinkunata ama ñukanchik shimida wañuchishunchik. Sumaklla intiwan, sumaklla wayrakunawan tukuchishkanchik kay Angochawa ayllu llaqtapi kay bajo un mismo sol rikuchita. Hasta ungarin convidashpa sakipanchik shamun rikuchikunapi ñukanchita kumbashpa kana huchun. Shinami sakiripani mashikuna tuparishunchik kayakama. Uyayayllawan misa